Mis queridos hermanos, mi nombre es José Mauricio Narváez Montes, soy el esposo de la dueña de este canal, la sierva Luz Daisy Daza Sierra. Por misericordia y por amor, Dios nos ha permitido compartir en esta noche esta palabra de que en verdad nosotros estemos atentos ante el llamado de Dios, ante la trompeta de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a leer en Mateo 24:3. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán en tribulación y os matarán, y serás aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos trompezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra de Dios nos enseña que habrá pestes, hambres, guerras, rumores de guerras. Amén, mis queridos hermanos, déjame decirte que dice la palabra de Dios que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores engañadores, que se profetizarán a sí mismos. Déjame decirte de que los tiempos son difíciles, los tiempos son duros. La palabra de Dios nos enseña de que nosotros tenemos que pasar por tribulaciones, hambres, pestes. Aún a los hijos de Dios tendrán que ser muertos y entregados como fueron los profetas y los hijos de Dios. Y en ese tiempo más le tenemos temor al COVID, a las enfermedades, a las pestes, a los hambres, a las situaciones que el mismo temor a Dios. Tenemos que tenerle temor a Dios, no a las pestes ni a los hambres, porque Dios, a los hijos de Dios, nos ha dado una promesa: que peste no nos llegará, ni hambre, ni pestilencias. Dios conoce quiénes son sus hijos. La palabra de Dios me enseña que las ovejas conocen la voz del pastor. Y así como decía Jesús, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y hay muchos hombres que lo están negando porque no están predicando, no están llevando el mensaje. Pastores, profetas, evangelistas que están predicando bendición, que están predicando cosas ridículas, no se llevan a la palabra del Señor y están engañando al pueblo de Dios, y no están preparando al pueblo de Dios para que vivan en santidad, para que busquen la presencia de Dios verdaderamente, para que entren en oración. Si esto está pasando es porque está escrito en la palabra de Dios y Dios permitió que ocurra esto. Si no, Dios hubiera sido mentiroso. Dios nos había advertido en tiempo pasado que esto acontecería y que esto viviría, de que se levantarían falsos hombres, falsos maestros y falsas doctrinas, porque no predican del amor, del arrepentimiento, de la conversión. Hombres que solo salen a Facebook a predicar mentiras y engaños y decirle al pueblo de que viene bendición para la tierra y la bendición para la tierra. El mundo ya no va a ser igual. El que crea que el mundo va a seguir igual y que esto va a volver a la normalidad se está engañando, porque la palabra de Dios es clara. Dice que habrá pestes, hambres, guerras y rumores de guerras, terremotos, lo que está sucediendo en este tiempo. Dice que por la maldad del mundo el amor de muchos se enfriaría. Eso que está pasando en el pueblo de Dios. Están esperando que abran los templos, que abran las iglesias, y Dios ya nos había profetizado. Isaías nos había profetizado. Jesucristo nos había profetizado. Los apóstoles nos habían dicho de estos acontecimientos postreros. Entonces el pueblo de Dios está durmiendo. Dice que por causa del nombre de él muchos nos aborrecerán. Déjame decirte que nosotros somos una familia que hemos pasado por tribulación, hambre. Nos han querido matar, nos han querido destruir, nos han descargado pistolas para acabarnos con nuestra vida. Nos han hecho falsas denuncias.
El diablo se ha metido en medio de nuestra casa, en medio de nuestro ministerio a querernos destruir. Hasta la misma familia nuestra se ha opuesto a nuestro ministerio. Pero nosotros somos conscientes de que esto tiene que acontecer porque seremos aborrecidos. La palabra de Dios es clara, dice, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Y nosotros ya estamos seguros de esa situación, que nuestra padre, nuestra madre, nuestros hermanos son los hermanos que andan perseverando y buscando la santidad de Dios. Los que andan en la presencia de Dios, los que tienen el sello del Espíritu Santo de Dios. No son esos pastores que se suben a los púlpitos y están predicando bendición y están esperando los diezmos, las ofrendas, que todavía están creyendo y están explotando al pueblo de Dios. No están conduciendo las ovejas al arrepentimiento verdadero. No están apercibiendo a las ovejas que la venida de Cristo viene. Dice que esto es principio de dolores y esto Jesucristo nos está advirtiendo en esta noche que esto es principio de dolores, pero tiene que acontecer antes de la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo nos está diciendo, mira, van a pasar terremotos, hambras, pestes, situaciones difíciles, pero apercibite porque mi venida detrás de los dolores y del principio de dolores vengo yo por mi pueblo y yo no quiero que te pierdas. Yo no quiero que tu familia se quede. Alentar a los cansados, curar a los enfermos, revivir a los muertos, porque hay cristianos que están muertos, mujeres de Dios que están muertas, hombres de Dios que Dios los ha llamado, están muertos porque no están activando su ministerio y el ministerio lo tienen guardado. Dice la palabra de Dios que el que va a ver qué hicimos con lo que nos dio, con los talentos, con los dones, con los ministerios que nos dio, porque en vez de pensar en la venida de Cristo y santificarnos, estamos pensando en carros, motos, fincas, prosperidades, viajes. Estamos pensando en cosas materiales. Dice que el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra de Dios me enseña que Él nos escogió y nos sacó del mundo, que si nosotros amamos las cosas del mundo, no estamos con Dios. Nosotros tenemos que amar las cosas de arriba, más no los de abajo. Mujeres con vanidades, hombres con vanidades. Hombres y mujeres de Dios que en vez de compartir en este tiempo con la viuda, con el huérfano, con los hermanos que están pasando situaciones difíciles, más quieren a los perros, a los animales, que a los mismos hijos de Dios. Lo único que hacen es llenarle la barriga a los pastores y a los profetas. Y le creen todo lo que dice. La palabra de Dios me enseña que cuando los discípulos predicaban, cuando Jesús predicaba con los discípulos, ellos verdaderamente amaban las viudas, los huérfanos, los mismos hermanos. En las iglesias de Corintios, Romanos, Efesios, ellos se ayudaban unos a otros y se escribían cartas. Y cuando llegaban los hijos de Dios los alojaban, les daban vestidura, les daban de comer. ¿Cuánto pueblo de Dios, cuántos hermanos que en este momento están siguiendo a Cristo y son pobres, mantienen en tribulaciones, en angustias, en dolores, y los hermanos están pensando en abrir la iglesia y ir a dejar los diezmos al pastor, a los profetas que tienen casas, que tienen carros? Y no se aperciben de esos hombres, no son capaces de ponerse la mano en el corazón, pedirle a Dios y coger un mercado verdaderamente, irle a dejar a la gente que está pasando necesidad, hambre, a tus hermanos, a los verdaderos hermanos tuyos, a los que están perseverando en estos momentos, misioneros de Dios, pastores de Dios, profetas de Dios que verdaderamente entregan su vida al ministerio de Dios. Y esos hombres, si los acusan, los llaman fanáticos religiosos. Pero los que te hablan mentira, los que te hablan engaño, los que te dicen palabras bonitas en tu oído, tú no tienes necesidad de que te profeticen en este momento. Desde que tú naciste con un don y un ministerio en la tierra. La palabra de Dios me enseña que Él nos hizo imagen y semejanza de Él. Y dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea se salve, no se pierda.
Y Jesús, aún estando en la tierra: Señor, todos los que me diste, ninguno se ha perdido, porque tenía la esperanza de que los hombres de Dios lo iban a perseguir, lo iban a seguir su doctrina, su santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces nos alarmamos de las guerras, nos alarmamos de las pestes, de los hambres, nos cuidamos, nos colocamos tapabocas, no salimos a predicar. Solo pensamos en llenar la barriga nosotros, no ver que hay necesidad, que hay hambre de los hermanos, de los que están perseverando, los que salen y lo juzgan a los que saben a predicar la palabra, porque ellos verdaderamente han creído en el Señor. Cuántas pestes, cuántas hambres. Anteriormente los apóstoles tuvieron que sufrir, pero aún así iban a predicar su palabra y no se detenían a predicar la palabra del Señor. Fueron perseguidos, fueron muertos y fueron encarcelados. ¿Dónde están los hombres como Daniel, como Jeremías, como Ezequías, como Pablo, como Pedro, que entregaron su vida por amor a la palabra de Dios? Yo creo que esos hombres, estando en este tiempo, estos hombres salen a predicar la palabra. No se detienen a predicar la palabra y les dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se acerca y el Hijo de Dios viene por su pueblo. Están viviendo una vida desagradable. Dice que el amor de muchos se enfriará, y eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Hablan de su propio corazón, pero no practican la palabra de Dios como Dios la manda. No hacen las obras sin fe son muertas. Y están esperando que abran las iglesias. Dios permitió esto, de que cerraran las iglesias, para que el pueblo de Dios se apercibiera y colocaran la mirada en Jesús y hablaran con Jesús, con el Espíritu Santo y con Dios. Pero hay gente que es seguidora de hombres en estos momentos. Seguidora de hombres, y no lo siguen a Jesús. Se dejan guiar por doctrinas vanas, por falsos cristos, por falsos profetas. Profetas que solo hablan de su propio corazón y de su propio ego, porque no están practicando la verdad ni están viviendo en santidad. Y se dejan llevar nada más de lo que dice el televisor, de lo que dice el YouTube, de lo que dice el Facebook. Yo te doy este mensaje en esta noche para que entres en un encuentro con Dios, para que entres en el lugar santo, para que te pongas a cuentas con Dios. La palabra de Dios dice: vení, volvámonos a cuentas. Cuando Dios dice vení, volvámonos a cuentas, está diciendo: vení, yo quiero estar contigo, yo te quiero salvar. Antes de que venga mi hijo por ustedes, yo te quiero salvar. Yo no quiero que te pierdas de esta prostitución que hay tan grande en la tierra. No te preguntes por qué está pasando esto, por qué se están acortando los días. Que no estábamos en el mes de diciembre, los mundanos estaban celebrando el mes de diciembre, y mira, ya vamos para julio y ya vamos a terminar el año. Eso es por ti y por mí, para que nos apercibamos, porque Cristo viene por su pueblo. Y dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y eso es lo que se está viendo. Estás viendo señales en los cielos, estás viendo señales en la tierra, estás viendo peste de las langostas, estás viendo hambres, estás viendo terremotos de México, en Alaska, en Estados Unidos. Estás viendo de que la enfermedad, las pestes que están mandando, están acabando con la raza humana, y tú no te estás dando cuenta. Si el día de mañana te toca a ti, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a ir al lugar de descanso o te vas a ir para el infierno? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Estás preparado para irte para el reino? ¿O estás predicando, estás mirando este mensaje únicamente por ego? Esta palabra de Dios yo te la estoy diciendo para que cambies y te pongas a cuentas con Dios. O nos pongamos a cuentas con Dios. Ya llegó la hora de que nos pongamos cuentas a Dios. Dios ha mostrado y Dios está mostrando, y Dios está hablando a niños, a jóvenes. Dios está hablando a ancianos. Dios está levantando un remanente. Ojalá, que dice la palabra de Dios, que los postreros serán primero. Y hay mucha gente que está escuchando esta palabra y no ha entendido entendimiento. Y yo profetizo en el nombre de Cristo Jesús que esos postreros se levantarán en el poder de Dios y callarán esos falsos profetas y esos falsos pastores que predican pura mentira, y se levantarán con el poder del Espíritu Santo para hablar la verdad de la palabra de Dios. Porque hay mujeres que se levantan a predicar y predican y salen al púlpito y mandan mensajes mostrando los pechos, mostrando el cuerpo y mostrando con pantalones.
Y que Dios me mostró y Dios me mostró y que Dios me dijo. Pero primero uno tiene que ver qué le dijo y cómo está la vida de uno por dentro y cómo está su familia. Porque de pronto tú estás predicando y estás hablando de lo que tú no tienes y tu familia y tus hijos están destruidos y tú estás destruida y solo eres un oidor y no un hacedor de la palabra de Dios. Este mensaje es para que se aperciba, porque el fin viene. Esto es principio de dolores. Vas a aguantar los dolores. Vas a aguantar las pestes que vienen. Vas a aguantar el dolor del parto. Vas a aguantar verdaderamente lo que viene. Porque el que va a aguantar esto es el que esté parado en Cristo Jesús verdaderamente. Porque tu pastor no va a responder por ti. Ni el profeta que le escuchaste va a responder por ti. Tú y yo tenemos que responder por nosotros mismos, por lo que estamos haciendo y por lo que estamos viviendo. Estás en fornicación, estás en adulterio, estás en laxivia, estás en mentira. Estás engañando a tu familia, estás engañando al pueblo de Dios. Déjame decirte que te estás engañando a ti mismo. Y en vez de escalar para el cielo, estás escalando para el infierno. Busca la presencia de Dios, mi hermano. Busca la presencia de Dios. Dios te está llamando y nos está llamando con gemidos indecibles porque nos anhela y Él no quiere que nos perdamos. Déjame decirte que Cristo te ama. Y la última palabra, sin santidad nadie verá al Señor, porque el inmundo no entra al reino de los cielos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que este mensaje sea difundido a las almas que verdaderamente tienen un arrepentimiento y quieren buscar la presencia de Dios y lo aman a Dios por lo que es y no lo buscan por interés. Que Dios los bendiga.